versículos del 1 al 26. Antes de darle lectura y orar, simplemente anunciar algo rapidito. El miércoles de esta semana, como ustedes saben, esta semana es la Semana Mayor, ¿verdad? Como todos la conocemos, Semana Santa. El miércoles nos reunimos a las 7 de la noche, un servicio, vamos a estar reuniéndonos. El viernes también vamos a estar reuniéndonos, el viernes santo a las 7 de la noche, Dios mediante, también nos vamos a reunir en el servicio. Y el domingo de resurrección también nos vamos a reunir a las 10:20, van a haber bautismo y nos reuniremos también, Dios mediante. Así que me gustaría que me acompañen al Evangelio de Juan, ¿verdad? Hermanos, los decretos del Señor, toda la enseñanza del Señor es fundamental para nosotros. Su Evangelio, su vida, su muerte, su resurrección. Y aún es importante para nosotros el poder recordar que subió a los cielos y que va a volver con poder y gloria. No importa cuántas veces nosotros prediquemos de la resurrección, necesitamos eso, saberlo, necesitamos reflexionar en eso, porque es fundamental también. Sin resurrección no hubiese habido evangelio. Así que, mis hermanos, es precisamente lo que vamos a estar tocando hoy en esta mañana. Ustedes saben que hoy posiblemente hay muchas iglesias que se están reuniendo y están predicando el pasaje que se habló en el tiempo de la lectura, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito y gritaban: Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Posiblemente muchas iglesias estén reunidas reflexionando sobre eso. Pero en la providencia del Señor, el Señor ha provisto por su provisión que hoy nosotros podamos reflexionar como fundamental, como parte de fundamental para nuestras vidas en la fe cristiana, sobre el pasaje que vamos a leer hoy, que vamos a meditar hoy. Así que me gustaría en el Evangelio de Juan, seguimos con el Evangelio de Juan, continuamos en esta mañana con el Evangelio de Juan. Dice la Biblia, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él.
Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará la resurrección en el día final. Mas Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Padre, oh Señor, qué grande, qué gran decreto, qué grande, Señor, qué gran revelación, Señor. A pesar de nosotros, Padre, tú nos sigues recordando cuán glorioso tú eres, para que no nos acostumbremos a este mundo. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, leída. Bendice cada uno de mis hermanos. Ayúdale, Señor, en cualquiera que sea su situación. Que esta palabra retumbe en su alma, en su corazón. Y podamos descansar en ella. Padre, yo te pido, Señor, si aquí hay alguien que hoy no te conoce, Padre, hoy es el día de su salvación. Revélatele a su corazón y a su vida. Y si antes se asombraba equivocadamente de ti, que ahora, Señor, se asombre correctamente de ti. Yo te oro, Señor, por aquellos, Dios mío, que han de venir. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestras fallas. Y aún a pesar de nosotros, tú alimentas a tu iglesia, porque es tuya. En el nombre de Jesús oramos a ti todas estas cosas, Señor. Glorifica tu nombre y edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros no podemos negar que la vida es dolorosa. Nosotros no podemos estar ajenos, ¿verdad?, a realmente esa realidad. La vida es dolorosa. Si analizamos bien, todos los días nace alguien y todos los días alguien muere. La temporalidad de la vida es temporal. Como dice Eclesiastes, hay tiempo para nacer y hay tiempo también para morir. El pasaje que leímos al final de los últimos versículos tienden a acostumbrarse a usarlos en las funerarias para proclamar a Cristo Jesús como Señor aún después de la muerte y llevar el Evangelio aún en medio de ese momento doloroso por la realidad de la vida. Y pudiéramos seguir hablando de eso, pero quiero que podamos enfatizar un poco en el título. El título de la predicación de esta mañana se titula El propósito y revelación de Dios en la resurrección de Lázaro.
el protagonista de esta narrativa no es Marta, no es María, no es Lázaro. Es Dios, es el Señor, es Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿qué debemos nosotros recordar en esta mañana? La idea principal de esto que vamos a estar reflexionando. La vida del creyente está en las manos de un Dios glorioso y soberano, que tiene todo el poder sobre la muerte. Y ese Dios se nos revela por medio de Jesús como la resurrección y la vida. Hermanos, simplemente repasando lo que nosotros estuvimos estudiando y escuchando la semana pasada, Jesús se encontraba con los judíos, estaba con los discípulos, le cuestionaban y le decían, tú eres un blasfemo, lo insultaban. Porque las obras que hacía Jesús daban gloria y Dios se glorificaba y daban gloria a Dios. Y ellos se molestaron, porque Jesús, siendo un hombre común, se hacía llamar Dios. Y eso para ellos era condenable. Mas Jesús les decía, si yo hago las obras y no me creen, al menos crean en las obras. Y la idea era que no creían. Pero Jesús se revelaba para que creyeran en Él, que Él era el Mesías prometido. El siervo sufriente que venía a redimir a su pueblo de sus pecados. Hermanos, para nosotros, los creyentes, hoy más debemos reflexionar en los pasajes que estaremos leyendo hoy. El propósito de la resurrección de Lázaro, la revelación de Jesús y qué implica para el creyente. ¿Qué implica para el creyente? Nuestro Señor tiene siempre un propósito. Siempre. Él es el Dios que lo sabe todo, es omnisciente, omnipresente. Él, todo lo que hizo, tuvo un propósito. Cuando Él se encarnó y empezó su ministerio, todo lo que hacía era con un propósito. Llevando el evangelio del reino de Dios para aquellos pecadores, para todos que se arrepintieran. Los milagros que Jesús hacía era para glorificar y viera la gloria de Dios. Hermanos, y eso es algo que a nosotros nos debe de asombrar. Nos debe de asombrar para nosotros llevar una vida de adoración. Dice J.C. Wright, dice, toda relación de Cristo con nosotros tiene como fin que creamos más. Que creamos más. ¿Cuál es tu expectativa como cristiano? Preguntemos eso a nuestro corazón. ¿Cuál es, hermano amado y hermana amada? ¿Cuál es tu expectativa como cristiano? ¿Es para adorarle más? ¿Es para asombrarte más de Él? ¿O simplemente han habido muchas cosas que ya te han quitado el asombro de Él y hacia Él? Como dije ahorita, Jesús no vino sin propósito alguno. Su vida tuvo propósito. La agonía que tuvo en el huerto de Getsemaní tuvo propósito. Y lo vamos a ver este miércoles. Su muerte en la cruz tuvo un propósito. Y lo vamos a ver este viernes. Y su resurrección también tuvo un propósito. Y lo vamos a ver el domingo de resurrección. Hermanos, sus obras, sus milagros tuvieron propósito. Ahora, vamos a repasar un poco de lo que nosotros leímos en estos versículos. Vamos a repasar un poco. Este evangelio, esta narrativa de lo que leímos
Es único del Evangelio de Juan. Es único. No está en otro evangelio. El discípulo, el apóstol Juan, es el único que lo escribe, es el único que lo narra, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Lázaro era un hombre común, amigo de Jesús, muy amado por Jesús, muy íntimo, posiblemente tenían muchas cosas en común. No había secretos entre ellos, no había deshonestidad entre ellos, no había mentiras entre ellos. Mis hermanos, en los amigos no debe haber engaño, no debe haber mentira. Y Lázaro era un hombre común y era amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Marta era aquella mujer que se había afanado cuando Jesús se reúne con María y Marta. Ella era hermana. Y Marta era aquella, la que se había afanado, que le dijo a Jesús: Señor, pero ¿qué pasa que esta muchacha, María, no me ayuda a servir? Y Jesús le da una enseñanza. María ha escogido la mejor parte. Marta, Marta, afanada está. Yo creo que esa palabra afanada, Marta, Marta, afanada está, no tan solo aplica para ella, no aplica para la mujer, aplica para el hombre también, porque nosotros vivimos muchas veces afanados. Así que mis hermanos, Jesús está en otro lado. Jesús no está en Betania. Dicen los eruditos que Jesús se encontraba en Petra. Entonces Betania quedaba cerca de Jerusalén, el centro de la religión judía. Entonces ocurre una situación. Si nosotros vemos, cuando Juan empieza a redactar, Lázaro había enfermado. Lázaro estaba enfermo. Y la situación es que llega la noticia de eso a los oídos de Jesús. Y en el versículo 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Marta y María no estaban ahí. Ellas hicieron un mandado, hicieran el favor de darle esa noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Claro, la expectativa de Marta y de María, ¿cuál era? Que Jesús fuera rápido y lo sanara. Evidentemente, ya ellas ya sabían del poder de Jesús. Posiblemente ya ellas habían escuchado, se habían gozado y habían glorificado a Dios por los milagros que Él había hecho en la vida del ciego Bartimeo, en la vida del paralítico, en la vida de los que Jesús había sanado y había obrado un milagro. Y ellas acudieron a quien tenían que acudir. Ellas fueron al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Lázaro está muerto, Señor. Está enfermo, perdona. Está enfermo. Y Lázaro enfermó. Nosotros sabemos que literalmente estar enfermo es ausencia ¿de qué? De salud. La ausencia de la salud. No somos de palo, no somos roboces. Nuestro cuerpo es débil, se enferma. Y aún como creyentes no estamos exentos de las enfermedades. ¿A cuántos de nosotros no nos dio COVID? No nos dio COVID y otras muchas situaciones, ¿verdad? La diabetes no es una enfermedad, es una condición. Pero si no se cuida a la persona, puede desarrollar muchas enfermedades. Y las enfermedades están en este mundo debido al pecado, que el pecado nos ha separado del Dios 3 veces santo y ha venido la muerte a este mundo. Por eso es que hay tantos hospitales. En cada pueblo hay un CDT, en cada pueblo hay un hospital central. Mi hermano, estudiar enfermería
vas a conseguir trabajo rápido, porque la gente se enferma todo el tiempo. Esa gente tiene demanda, el enfermero tiene demanda. Enfermera atiende al enfermo. Eso es lo que, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la vida está llena de dolor. La vida está llena de dolor. Y el creyente no está libre de dificultades, dolores, condiciones o enfermedades. Y como bien sabemos, eso es por causa del pecado. Y que para el creyente nosotros también sabemos que esas cosas son para acercarnos más a ¿quién? Más al Señor. Más al Señor. Hubo un hombre, no me acuerdo el nombre de él ahora, pero tuvo la condición de Steve Hawking. ¿Se acuerdan de Steve Hawking? Él tenía esclerosis múltiple lateral, ese físico que era literalmente, libremente y declarado ateo. Un físico, y estaba postrado en una silla que casi ni podía hablar. Casi ni podía ni hablar. Bueno, se dice que hacía los exámenes sin estudiar y sacaba 100%. Hombre inteligente en su materia, en la física. Pero hubo un hombre que tuvo esa misma condición y sin embargo no era ateo. Glorificaba a Dios. Le daba gloria a Dios en medio de esa misma enfermedad. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de que esas cosas también pueden suceder. Pero este hombre era amigo de Jesús. Muy amado por él. Muy amado por el Señor. Y lo normal y lo ordinario era que Jesús pasara un momentito a Betania y sanara a Lázaro. Pero ¿qué sucede? Lázaro murió. Jesús le dice, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le cuestionan, pero ¿cómo es posible? Si te querían matar, te estaban apedreando. No vamos para allá. No, para allá no vamos. Y Jesús les deja saber y les dice, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. En palabras del pastor John MacArthur, él dice, mientras el sol brillara, las personas podían trabajar con seguridad en su luz, mas al llegar la noche interrumpían sus actividades. No obstante, este dicho proverbial tenía un significado más profundo. Mientras el hijo hiciera la voluntad de su padre durante el periodo diurno de luz, que fue el tiempo en que pudo ejercer su ministerio, él estaría libre de peligro. Pronto llegaría la fase nocturna en el que, por designio perfecto de Dios, sería entregado a morir. En el huerto de Semaní, Noé, posible, era ya de noche, como vemos en las películas, esa penumbra. Entonces, eso es lo que quiso decir Jesús ahí, ese proverbio, que posiblemente los discípulos no lo entendieron. Pero tampoco entendieron que Jesús les había dicho estas palabras. Jesús le dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Lo que Jesús le está diciendo ahí, de manera cuidadosa, nuestro Señor, de manera discreta, lo que le está queriendo decir ahí a sus discípulos es que Lázaro ha muerto, voy a resucitarlo. Pero Jesús, con ese tacto lleno de amor, y posiblemente, aunque el texto no lo dice, pero sí lo vemos más adelante, como la muerte de Lázaro conmovió a nuestro Señor. Y Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y ahí sí Israel dice que despertarlo es resucitarlo. Y Jesús se lo notifica a los discípulos, pero no entendieron. Versículo 13. Pero Jesús había hablado, Juan lo recalca, de la muerte de Lázaro. Versículo 14. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, ahí sí, les habló claramente, les habló claro. Lázaro ha muerto. Es interesante porque Jesús no estaba en Betania. Jesús recibe y escucha la noticia de
lo que había pasado con Lázaro, que estaba enfermo. Entonces, hermanos, Jesús llega a Betania y Marta va a su encuentro y le dice estas palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con la expectativa de que tú tienes el poder para sanar a mi hermano, amado por ti. Entonces Jesús le dijo lo siguiente, estas palabras: tu hermano resucitará. Wow. Tu hermano resucitará. Wow. Jesús. El que decían que era el carpintero. Jesús. Hermano, para aquellos que te digan o te cuestionen, ¿dónde está tu Jesús ahora? Para aquellos que te cuestionen o se burlen, ¿dónde está tu Jesús ahora? Sencillo. El Señor reina. Ha resucitado. Él fue a la cruz, Él murió, ha resucitado, pero Él reina. Y mi Señor tiene todo el poder sobre lo más seguro que hay en este mundo: la muerte. Así le dijo. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará. Marta todavía no se había dado cuenta. Todavía. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Era lo que ellos siempre han creído, que va a haber una resurrección final. Unos para vida y otros para muerte. Pero Jesús le dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hermano, todo esto tiene un propósito. Esta narrativa tiene un propósito. El Señor tenía propósito con la situación de Lázaro. ¿Por qué? Porque Él se quedó 2 días más después de haber escuchado que su amigo Lázaro estaba enfermo. Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Pero Jesús les había proclamado y decretado algo primero. Y Él les había dicho lo que leímos en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Lo que Jesús le está diciendo, no se va a quedar totalmente muerto. La muerte no lo va a retener totalmente. Él murió. Y pasaron 4 días. Cuando llegaron a la tumba hedía. Un mal olor. El cuerpo de Lázaro estaba descompuesto. Y Jesús lo hizo con el propósito de que no hubiera ninguna duda para el pueblo judío, ninguna duda para sus discípulos y ninguna duda para Marta y María, de que Él iba a mostrar su gloria y poder al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Mi hermano, ¿usted ha visto un caballo muerto? Lo que apesta es la descomposición. Nuestro sistema se descompone, la célula se descompone y lo que hay es descomposición, y ahí es que llega la mortandad. Su cuerpo ya estaba en descomposición. En Judea morían y el mismo día los enterraban, los sepultaban. Como hicieron con Jesús cuando lo bajaron de la tumba. Cuando lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba rápido. Y Jesús estaba en la tumba. Lázaro estaba en la tumba. Lázaro estaba muerto. Ya Lázaro no estaba enfermo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios?
El propósito de Dios de la resurrección de Lázaro era que vieran su gloria manifestada. ¿Por qué podemos pensar en eso? No lo hemos tocado, porque se va a tocar próximamente, pero en esos mismos versículos, en el contexto literario, más adelante Jesús le dice a las mujeres, ¿no te he dicho que si crees, verás qué? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces el propósito de Dios en la resurrección de Lázaro era que el pueblo, los discípulos y las hermanas vieran la gloria de Dios manifestada en la resurrección de Lázaro. Hermanos, si eso no causa asombro en nuestra vida, hay un problema. ¿Tú sabes cuál es la lucha de los predicadores en Semana Santa? ¿Sabes cuál es la lucha de los predicadores el Viernes Santo y Domingo de Resurrección? Que año tras año predican de lo que tienen que predicar, de lo que único salva. Pero se acostumbran tanto a predicar de la muerte y del Domingo de Resurrección que tienden a perder el asombro por el Dios glorioso y soberano. Y Dios tuvo un propósito de manifestarse, de glorificarse, de que vieran su gloria evidentemente, con algo totalmente imposible, que era resucitar a un hombre 4 días después de muerto, totalmente descompuesto. Olvídate de eso, ese hombre está muerto. Otro propósito más, en el cual Dios también demostró en la resurrección de Lázaro, que crean en su palabra, que crean a su palabra, creyeran en Él y en lo que dijo que haría. Lázaro duerme, pero lo voy a despertar. Tu hermano resucitará. Wow. Hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna no es para el futuro, es en el momento que tú te arrepientes y crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahí ya tú tienes vida eterna. Tú tienes la garantía por medio de la fe en Jesús de la vida eterna. Y Él se revela, y el propósito de Dios de la resurrección de Lázaro era que creyeran a su palabra. Los discípulos le decían, no, pero que, Señor, pues si está durmiendo que se despierte, que no sea vago. Se va a despertar, que salga para adelante, que se lave la cara y siga caminando. Y Marta, que posiblemente nosotros hubiésemos dicho lo mismo, Señor, yo sé que va a resucitar, yo sé que lo va a hacer en el día final. Wow. Hermanos, ven por qué el sentido de lo que dice Isaías, que sus caminos, los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Ven el sentido de lo que Isaías nos dice, el profeta Isaías? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y Jesús le dice a Marta, Lázaro resucitará. Nosotros escuchamos esto, o yo puedo haber estudiado de esto, pero no me quiero imaginar el dolor, la aflicción, el sufrimiento que tiene que haber estado en esa atmósfera.
Complicado, mis hermanos. Complicado. No es fácil. No es fácil ir a un sepelio de un ser querido. No es fácil. La evidencia del dolor se hace presente en ese momento. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, le dijo a los discípulos. ¿Para qué? Para que creáis. Pero vamos a dónde está él. ¿Dónde estaba él? En la tumba. Estaba muerto. No estaba en la cama sufriendo. Ya estaba en la tumba. Y Jesús le dice a los discípulos, en otras palabras, ustedes todavía han andado conmigo. De hecho, ese suceso, dicen los eruditos, que eso ocurrió 2 meses antes de ir Jesús a la cruz del Calvario. Lo que le quedaban eran 2 meses. 2 meses nada más para Jesús comenzar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, vente, vamos para acá, vamos para allá, para que ustedes crean. Ustedes están diciendo que estaba durmiendo, para que se despierte, pero vamos para la tumba para allá. Entonces Jesús pues llega allá a Betania. Y ahí Jesús, en medio de esa conversación con Marta, Él también muestra otro propósito de Dios, otro propósito en esa resurrección de Lázaro. Hermano, ¿estamos entendiendo la importancia de esto? Que no es Lázaro. Cuando tú ves y abres la Biblia, ves la resurrección de Lázaro. Tú ves el título que le dan, ¿verdad?, los autores, la resurrección de Lázaro. Pero tuvo un propósito. Y es que, hermano, miren este dato. En los evangelios Jesús resucitó a un jovencito. Lo resucitó de camino, lo iban a enterrar y era una viuda y lo resucita. Y glorifican a Dios. Pero Jesús no había revelado lo que reveló aquí. En un momento dado Jesús resucita también a la hija del jefe de la sinagoga, a la hija de Jairo. También la resucita en los evangelios. El Señor muestra su poder sobre la muerte, pero no había revelado o proclamado o decretado lo que nos muestra el evangelio. Lo temporal que es la vida, mis hermanos. Esa noche se vistieron bien bonitos, se echaron perfume bien oloroso, se montaron al carro para disfrutar y recrearse como todos los lunes. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amigo, sal afuera ahorita y ve el cielo, ve las montañas. Eso tú sabes que revela. Dios se está revelando por medio de eso, por medio de lo creado. Le está mostrando, se está mostrando por medio de lo creado, lo glorioso que es. Nosotros no fuimos los que le dijimos al Creador, hazle estas manchas así, hazle estos puntos así, al tigre, al leopardo. Nosotros no constituimos la forma del elefante, que tiene una fuerza como de 40, diría yo, 40 hombres con esteroides. Nosotros no creamos ninguna planta. Nosotros no hicimos los lagos, los mares. Él se está mostrando y se está revelando su gloria. Hermanos, el Señor quiso venir a salvar y el Señor quiere salvar para darnos vida eterna y quiere que estemos con Él. Él le revela a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice en estas palabras,
Tengo todo el poder sobre la muerte. Y el que cree en mí, la muerte no lo retendrá. En estas palabras, yo soy la vida eterna. Y el que cree en mí no verá la muerte eterna. ¿Y tú sabes qué dijo Jesús? Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, ¿cómo es? Y esa gente, los judíos, nada que ver. Es más, Lázaro resucita. ¿Y tú sabes qué? Esa gente iban y querían matar a Lázaro. ¿Qué? ¿Resucitó a Lázaro? Vamos a acabarlo. Vamos a acabar con él, porque lo vemos en los textos más adelante. ¿Qué implica, hermanos? ¿Qué implica para nosotros los creyentes la revelación de Jesús? ¿Qué implica esta revelación que ha hecho Jesús de sí mismo? De hecho, esta es la séptima revelación del yo soy. Ya no habrá otra. Esta es la séptima. ¿Recuerdan lo que hemos repasado? Durante el Evangelio de Juan, Él se reveló como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y empieza a revelarse como el yo soy. Esta es la séptima y la última revelación que Jesús hace. Todo tiene un propósito. 2 meses después, Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Wow. Los judíos estaban apretados. Los líderes religiosos estaban apretados. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que quien único podía darle vida a alguien muerto después de 4 días, después de haber estado descompuesto, tenía que ser Dios mismo. Y estaban apretados. No tenían ni un minuto de break. Y Jesús esperó 2 días. Vamos para allá. Wow. Revela su gloria, glorificándose y mostrando su poder al resucitar a Lázaro. Les dice que crean en Él. Wow. Y ahora revela algo que para nosotros es una garantía de vida eterna. Que el que cree en Él no morirá eternamente. Hermano, ¿qué implica para nosotros los creyentes la revelación de Jesús? Tal vez usted tenga muchas cosas en su mente. Tal vez usted esté meditando, esté haciendo analogía de la fe. ¡Wow! Hay tantas cosas que implica para mí como cristiano lo que el Señor nos muestra en esta revelación. Esa gente lloraba sin esperanza en aquel lugar. Desesperado. Pero nosotros tenemos esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Él dice estas palabras. Deja ver si lo tengo. Sí lo tengo. Al tercer día hubo personas que resucitaron ese día. Wow. Hermanos, yo creo que nosotros no tenemos ni idea. Usted y yo posiblemente vamos a llegar a un punto. Y por más que, wow, Señor, no vamos a poder comprender totalmente su amor. Porque la Biblia dice en Efesios, si no me equivoco, el amor de Dios es ancho en lo profundo. ¿Sabe? No tiene medida, no tiene... Wow. Pero si nosotros supiéramos y tuviéramos la idea de quién nosotros venimos a cantarle, si tuviéramos idea de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, que se nos ha revelado a nuestros corazones, no hubiera otra cosa que nos asombrara más que Él nada más.
Paul David Tripp dice en su libro de asombro que el ejército de Israel, cuando estaba en la batalla con los filisteos, tuvieron como 40 días para meterle mano a ese ejército. Y asustados con Goliat. Chacho, no había manera, ¿cómo vamos para allá? Y Paul David Tripp dice, ellos tenían un asombro equivocado, porque habían dejado de asombrarse del Dios, el Dios Todopoderoso. La resurrección de los muertos. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo, mis hermanos. Pero algún día sonarán trompetas. Algún día van a sonar las trompetas. Y veremos el Rey de Gloria. Y aquel que un viernes, por decirlo de esa manera, fue a aquel madero como un cordero, humillándose, va a regresar como el león de la tribu de Judá. No tenemos ni idea del Dios que tú y yo estamos adorando. Resucitaremos para estar con Él, porque Él quiere que estemos con Él. Ahora, hermanos, analicemos bien y hagamos esta pregunta. Como creyentes, ¿estamos viviendo convencidos por Dios? ¿Estamos viviendo convencidos por Dios? ¿Estamos viviendo asombrados por Dios? El propósito de la resurrección de Lázaro era que vieran y se asombraran del Dios verdadero. Había venido a la tierra. Se hizo hombre. Nuestras vidas deben mostrar que si creemos en la resurrección y la vida, no deben dejar de mostrar asombro por Dios. Debe haber el gozo, debe haber la fidelidad, debe estar la obediencia y debe estar el servicio a Dios. Porque tenemos la esperanza garantizada en Cristo Jesús. Hermano, ¿tú sabes lo que es? Ustedes han escuchado este refrán que dicen, si lo único seguro que hay en esta vida es que... Si usted no lo cree, en cada pueblo hay un cementerio. Es más, ya no caben los cementerios en los pueblos, porque tienen que estar sacando, cierto tiempo sacan y vuelven otra vez y renuevan esas tumbas y todas esas cosas. Esa es para que nosotros internalicemos la realidad de todo esto. Con Cristo vivirás eternamente. Amigo, sin Cristo, usted morirá eternamente. Sus hijos no lo van a salvar. Su esposo, su esposa no lo van a salvar. Sus amigos, su mamá, su papá no lo van a salvar, no la van a salvar. Solamente hay un hombre y se le dio un nombre que está por encima de todo y se llama Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y ve a Él. Abre tu corazón. Has vivido de espaldas a Él. Has vivido asombrado por ti. Todo lo que tú tienes no es tuyo. El Señor por su gracia te lo ha dejado. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu dinero. Tu dinero no es de Donald Trump, no es de George Washington, o no es de Jackson, o no es de Hamilton.
El dinero, dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata. Hasta eso es de Él. Cada suspiro que tú das, cada paso que tú das, tú debes estar agradecido. Tú debes estar agradecido de que un día vino a tu encuentro el Rey de Reyes y Señor de Señores y se reveló a tu vida. Porque cuando Él vuelva, va a volver por su pueblo para habitar con Él. Y los que no obedecieron su evangelio, que no creyeron en Él, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de ir a morir por pecadores como tú y como yo, y que resucitó al tercer día. Hermano, solo mira la cruz. Amigo, solo mira la cruz. Mira la cruz. Hemos dicho ahorita, la vida es dolorosa. Pues mira la cruz. Mira la cruz. Te han traicionado. Mira la cruz. Estás ansioso, estás en depresión, estás en tristeza, ya no sabes qué hacer. Mira la cruz. Cambia la dirección de tu vida. Arrepiéntete y cree en Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, para concluir, esta debe ser nuestra oración. No dejemos de asombrarnos por nuestro Dios. Hermano, no te dejes de asombrar por otras cosas que no sea el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Creamos en Él, en su palabra. Él es nuestra esperanza, la resurrección y la vida. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Te doy la gloria y la honra. Porque todo viene de tu bendita providencia. Oh Señor. Ayúdanos, Padre, que esta sea nuestra oración, que nosotros nos asombremos cada día por ti. Que no dejemos ese asombro por el Dios de gloria. Que nuestras vidas respondan en obediencia y en amor a ti. Oh Señor, el Evangelio no se trata de nosotros. El Getsemaní, la crucifixión, la resurrección no se trata de nosotros. Se trata que Él vino a salvarnos. Él vino por nosotros, salvarnos de nuestros pecados. Que Él es el Rey de gloria. Que Él es la luz de este mundo, que traspasa las tinieblas. Oh Señor, si aquí hay alguien, Dios mío, que ha tenido un mal concepto de lo que se llama, de lo que tú eres, o lo que haces, o lo que dices. Oh Señor, Padre, muéstrale, Señor. Sálvalo. Trae a su corazón convicción de pecado. Que conozca el Dios verdadero. Que conozca aquel que lo creó. Que vaya a Él en arrepentimiento y fe. Y crea en Cristo Jesús y Señor como Salvador. Este mundo está dolido por el pecado. Pero tú nos recuerdas en esta mañana, Señor, que tú eres la vida y la resurrección de los muertos. En el nombre de Jesús.